Bienvenidos a otra clase más de microbiología y parasitología. En este bloque estaremos dando continuidad a la unidad 1 hablando de órganos linfoides. Para esto es importante recordar que los linfocitos son las células responsables de la respuesta inmune adquirida o también denominada específica. Se originan, como recordamos, en la médula ósea y se van a subdividir en dos grupos principales, los linfocitos T y los linfocitos B. Los linfocitos B, al salir de la médula ósea, van al vaso. ¿Para qué? Para poder tener su maduración definitiva. Sin embargo, los linfocitos T necesitan pasar por el timo para poder iniciar su maduración, que finalmente termina en el torrente circulatorio después de unos pocos días de que estuvieron saliendo del timo. Ambos, o sea, los linfocitos T y B, migran posteriormente a los órganos linfoides secundarios. Estos son los ganglios linfáticos, el vaso, las placas de Peyer. ¿Para qué? Para que puedan ser activados y puedan recibir la información de la función de defensa que ellos deben cumplir a partir de ese momento. Los linfocitos van a estar presentes en todos los tejidos y tienen propiedades extraordinarias, como por ejemplo el de aprender nuevos procesos, guardar memoria. ¿Para qué? Para que ellos la puedan activar a esa memoria toda vez que sea necesaria y enseñar a otras células el mecanismo de defensa. Con esto conservan también la capacidad de reproducirse una vez que ellos hayan llegado a su madurez y puedan generar clones que puedan amplificar la capacidad de respuesta. ¿Contra quién? Contra el antígeno, contra el agresor. Entonces, tres clases de órganos tenemos en donde se originan, maduran e interactúan estos linfocitos y se programan para actuar. Entonces, la ubicación de estos órganos linfoides primarios y secundarios es sumamente importante para el proceso de maduración de estos linfocitos. Los órganos linfoides primarios son la médula ósea y el timo. En los órganos linfoides se tiene un componente de células que son de origen mesenquimatoso y el desarrollo es importante para que participen estas células linfoides. ¿Por qué? Porque van a influir en la maduración y en la función de las células mesenquimales. Entonces, aquí podemos ver los órganos linfoides están divididos en primarios y secundarios. Podemos ver aquí el sector representado para los primarios, como en el caso del timo, la médula ósea, ya huesos largos en la etapa adulta. Y en el sector de los secundarios tenemos a las amígdalas, tenemos al vaso, a los ganglios linfáticos y a las placas de Peyer. En algunos textos, la forma de clasificar a estos órganos es como órganos generadores y órganos periféricos. Los órganos periféricos y generadores vienen a constituir lo mismo que denominamos como órganos primarios y secundarios. En este caso, los órganos generadores serían aquellos que conforman al tejido linfoide primario, y en este caso tenemos que los linfocitos van a expresar por primera vez los receptores antigénicos y
en este sector van a alcanzar su madurez fenotípica y funcional. Dos tenemos como órganos generadores o también denominados órganos o tejidos linfoides primarios. Sería la médula ósea y el timo. Los órganos periféricos constituyen aquellos tejidos linfoides u órganos secundarios. ¿Qué lugares dan inicio justamente a esta etapa secundaria? Entonces, mencionamos en este caso que se inicia y se desarrolla la respuesta de los linfocitos a los antígenos extraños, cuando se exponen a estos agresores. Estos lugares pueden ser ganglios linfáticos, puede ser vaso o inclusive el tejido linfático asociado a mucosas y al sistema inmunitario. Durante la vida fetal, la generación de todas las células sanguíneas, estamos hablando del proceso de hematopoiesis, va a tener lugar inicialmente donde en los islotes sanguíneos y posteriormente será en el hígado y en el vaso. Si hablamos de los órganos linfoides primarios, a lo que vamos a enfocar en este bloque, iniciamos con la médula ósea. ¿Cuál es la característica de la médula ósea? Que a partir de ella todas las células sanguíneas, estamos hablando del proceso de hematopoiesis, se van a originar a partir de ella, de una célula. Esta célula se denomina célula madre pluripotencial hematopoyética. Y comúnmente, ¿qué hace esta célula madre? Se va a diferenciar en las diferentes estirpes celulares. ¿Cuáles pueden ser estas? Pueden ser la eritroide, la megacariocítica, la granulocítica, la monocítica y la linfocítica. Si hablamos de la médula ósea, tenemos que tener en cuenta que es un órgano que puede tener de 3 a 4 kilogramos, ¿sí? Y que se encuentra en el interior de los huesos. Va a albergar a una célula madre pluripotente o pluripotencial, ¿sí? Va a constar de la médula roja, la cual van a ser donde se van a encontrar las células productoras del sistema inmune, ¿sí? Y podemos encontrar en vértebras, hueso ilíaco, epífisis de los huesos largos, ¿sí? Y tenemos que la actividad funcional va a cambiar de acuerdo a la necesidad, a la demanda, al requerimiento. Entonces, un estímulo antigénico, un estímulo de un agresor va a desencadenar la producción, por ejemplo, de los polimorfos nucleares, de los monocitos y de los linfocitos. En este bloque se muestra un poco cuál es el sistema de organización de esta médula ósea. Si estudiamos más detalladamente a la médula ósea, vamos a ver de que en esta cavidad de los huesos largos vamos a encontrar una cubierta de endostio, que está caracterizada por una capa de células osteoblásticas y osteoclásticas, o sea, las células formadoras de hueso y carcomedoras de hueso. Y sobre estas se van a ubicar las células madre pluripotentes. Estas células van a entrar en contacto con las áreas especiales del endostio y a esto se lo conoce como nicho. En ese lugar van a recibir los estímulos necesarios para dar origen a las líneas, ya sean eritroide, mieloide y linfoide. Entonces, estas células traspasan el epitelio y van a salir para poder ingresar al torrente circulatorio
e ir a buscar esos órganos secundarios para su maduración. En este caso, los linfocitos van a representar entre el 10 y el 20% del total de estas células producidas en médula ósea. Aquí podemos ver la representación de la médula ósea, el hueso compacto y el endostio separador, ¿sí? Y en este caso, ¿cuál es la sutil relación entre estas células importantísimas de la hematopoiesis que se encuentran en la médula ósea en contacto con el endostio? ¿Cómo sería el origen y maduración de los linfocitos B? Estos linfocitos tienen su origen en las células hematopoyéticas pluripotenciales, ¿sí? Que por tanto están adheridas al estroma de la médula. Entonces, necesitan ser activadas y esta activación se va a dar por citoquinas y factores de crecimiento que van a permitir que se produzca la línea de linfocitos B. ¿Qué va a ocurrir con estas? Van a pasar por maduración por etapas, de pro-B a pre-B, y van a culminar con la formación de los linfocitos B maduros. Es importante tener en cuenta, por ejemplo, que en las aves los linfocitos B van a madurar en un órgano situado en la proximidad de la cloaca, que se conoce como bursa de Fabricius. Este órgano tiene una curiosidad. Con el proceso de evolución desapareció y no existen los mamíferos. En donde en estos mamíferos la maduración de estos linfocitos, por tanto, va a ocurrir en el hígado durante la etapa intrauterina y posteriormente en la médula ósea y vaso durante el resto de la vida. Considerando estos linfocitos pro-B, que dijimos que las células del estroma de la médula son las que van a producen un factor denominado factor 1 o SD1, que en realidad se la conoce también como quimioquina o quimiosina CXCL12. Es sinónimo. Entonces, ¿esta qué va a hacer? Va a inducir la proliferación y la expresión de un receptor para la interleuquina 7. Este es un factor de crecimiento que su acción lo que hace es reforzar a otra citoquina o interleuquina, en este caso la 3. Tenemos que tener en cuenta que las células más primitivas de los linfocitos B, ¿sí? Cuando mencionamos a estos linfocitos pro-B. Y el factor al que se une el receptor de la membrana de estos linfocitos pro-B se denomina CXCR4. Entonces, estos linfocitos pro-B, cuando inician, su núcleo pasa por una reorganización de los genes. ¿Por qué una reorganización? Se necesita reorganizar para que puedan dar lugar a la producción de inmunoglobulinas y de anticuerpos. Esto, vuelvo a recalcar, va a suceder en la etapa de formación de estos linfocitos pro-B. Posteriormente vamos a tener los linfocitos pre-B. Cuando estos linfocitos pre-B expresen moléculas como por ejemplo la CD34 y CD19, ¿sí? Que se va a iniciar y posteriormente van a perder la expresión de la CD34, lo que van a adquirir es una nueva estructura. Esta nueva estructura es el receptor especial para antígenos. El receptor se denomina receptor B o BCR, que es un receptor
especial para la inmunoglobulina M. También estos linfocitos pre-B pueden expresar inmunoglobulina D en la membrana. Posteriormente a esto puede ocurrir una selección negativa. ¿Y qué es una selección negativa? Es un proceso en donde se van a eliminar linfocitos B en donde su BCR, su receptor BCR, puede reconocer antígenos propios del cuerpo. Entonces, o pueden reaccionar contra los antígenos propios del cuerpo. Entonces, directamente son eliminados. ¿Qué es lo importante recordar en este bloque? Que en esta etapa, entonces va a darse la selección negativa, que significa eliminar a esos linfocitos cuyos BCR reconocen los antígenos de nuestro organismo. Entonces, ¿qué hace? ¿Cómo se elimina? Se los elimina por apoptosis y solamente un 5% de esos linfocitos B van a expresar la molécula CD5. Entonces, vamos a tener una subpoblación de linfocitos que se los denomina linfocitos B1, que lo que hacen es generar en forma espontánea los anticuerpos, pero del tipo IgM, sin necesidad de que reciban un estímulo de linfocitos T helper o colaboradores. Entonces, estos anticuerpos, en este caso, que se producen naturalmente, se denominan anticuerpos naturales de inmunidad innata porque no recibieron un estímulo para su producción. Si por algún motivo existe una carencia de una enzima que se llama quinasa de tirosina, lo que ocurre es que no se puede dar la maduración de los linfocitos B y por ende la producción de estos anticuerpos del tipo IgM. ¿Y qué ocurre con esto? Se produce una inmunodeficiencia que en este caso se conoce como agamaglobulinemia primaria. Otro tipo de órgano linfoide primario es el timo. Este es un órgano muy importante, central de la inmunidad adquirida. Está ubicado, como sabemos por anatomía, en la parte superior del mediastino anterior y se va a originar del tercer al cuarto arco faríngeo durante la sexta u octava semana de gestación, en un periodo de gran actividad de la vida del embrión. Después de los 7 años, sabemos que su peso, aproximadamente 40 gramos, pierden tamaño y hacia los 30 años solamente pesa ya 12 gramos. El timo aún continúa siendo activo y más todavía cuando se requiere de la producción de los linfocitos T en este caso. Estos linfocitos destinados a convertirse en linfocitos T van a ingresar al timo y van a sufrir el proceso de maduración, proliferación, selección y diferenciación de los linfocitos T. Luego van a pasar al torrente sanguíneo para ubicarse en los órganos linfoides secundarios. Los tabiques de este timo van a estar cubiertos por tanto de un epitelio que va a secretar una hormona que se llama timosina, que participa en ese proceso de maduración y circulación de los linfocitos T inmaduros, que vinieron allá desde la médula ósea, que es el órgano linfoide primario, para su maduración en el timo. Estos linfocitos T, ¿cómo van a madurar? Y bueno, ellos pasan también por
la producción o etapa de maduración de linfocitos pro-T que van a ser generados en médula ósea y que se van a sentir atraídos hacia el timo. ¿Por qué? Porque ahí vamos a encontrar una quimiosina que se la conoce como CCL25 o TEC y se va a unir al receptor CCR4. Entonces ahí van a llegar hacia el tiempo si tienen en su membrana una molécula de CD7 que le va a permitir reconocer el endotelio de las venas postcapilares del timo. Estas moléculas a las cuales justamente se va a unir esta CD45. Dentro del timo, estos linfocitos ya se los denomina como timocitos y van a iniciar su recorrido. ¿Cuál sería el recorrido? Y bueno, van a ingresar por la unión córtico-medular, van a pasar la parte externa de la cortical por una atracción por la CXCL1 que va a interactuar con su receptor CXR4. Al ingresar, estos timocitos son del tipo CD34 más y CD7 más. Después van a perder estas moléculas y al ingresar a las células nodrizas, donde van a madurar y adquirir dos proteínas adicionales importantes. Como adquieren dos proteínas, se dicen que es doble positiva. Y estas proteínas son las que finalmente las van a identificar, que serían las CD4 y CD8. Entonces, cuando continúan hacia el sector medular, van a sufrir la proliferación y expresión de su receptor T para antígenos. Al igual que los linfocitos B, ellas también tienen la expresión de un receptor que se le denomina TCR y tiene cadenas alfa y beta. En ese recorrido a nivel medular hay un doble proceso de selección. Entonces, en este caso podemos tener una selección positiva y una selección negativa. Por eso hablamos del doble proceso. La selección positiva va a ser la selección de los timocitos. Van a ser seleccionados aquellos que tengan el receptor, el TCR, con capacidad para reconocer moléculas HLA presentes en las células del estroma. En este caso, si su TCR, su receptor TCR, es defectuoso o no reconoce estas moléculas HLA, van a ser destruidas, van a pasar por apoptosis. Y la otra selección es la selección negativa. En la zona medular, ¿sí?, las células dendríticas van a presentar a esos timocitos los antígenos propios. Aquellos que reconozcan son destruidos para evitar que al madurar y al salir del timo reconozcan y ataquen a las células propias. Entonces la selección negativa son eliminadas. De estas dos selecciones se destruyen el 95% de los timocitos. Entonces, si algún tipo de timocito con afinidad limitada contra lo propio no se destruye y va a la circulación, van a ser reprimidos de vuelta por un tipo, una subpoblación muy especial de linfocitos T que se los denomina linfocitos T reguladores o Treg. Cuando hablamos de las subpoblaciones de linfocitos T, podemos ver que hay una variedad de grupos celulares, pero que se van a diferenciar justamente por una expresión de un fenotipo.
por el tipo de CD que puedan expresar. Entonces tenemos, por ejemplo, los linfocitos T ayudadores o colaboradores, los linfocitos T citotóxicos, los linfocitos T reguladores o REX, los linfocitos T gamma delta y los linfocitos T NK. Si hablamos de los linfocitos T ayudadores, tienen el tipo de fenotipo CD4 positivo, CD8 negativo, ya no lo poseen, y CD3 positivo. Los citotóxicos, sin embargo, tienen la expresión del CD8, por eso tiene la carga positiva, ya perdieron el CD4 y siguen teniendo el CD3. Los linfocitos T reguladores tienen CD4 positivo y CD25 positivo. Todos estos tienen las cadenas de su receptor TCR del tipo alfa-beta. Sin embargo, los linfocitos T gamma-delta tienen el fenotipo CD1 y el tipo de cadena de su TCR de su receptor es del tipo gamma-delta, ¿sí? Este grupo de timocitos es un grupo muy diferente, como dije, tiene cadenas gamma-delta y van a carecer, a diferencia de los otros, de los CD4 y CD8. ¿Cuál es la característica de estos linfocitos? Que tienen la facilidad de reconocer un tipo particular de antígenos que serían aquellos lipoproteicos. Y en ese caso, se los reconoce como parte de la inmunidad innata a este grupo. Y también tenemos los linfocitos TNK, que el tipo de fenotipo es CD16 más, y el tipo de cadena de su receptor es del tipo alfa-beta. Los linfocitos posttímicos. Tenemos que tener en cuenta que el linfocito exporta millones de clones de linfocitos T maduros diferentes. Y antes de que ellos puedan reconocer a un antígeno, reciben un nombre de linfocitos vírgenes. No son células terminales y tienen la capacidad de multiplicarse en la periferia. Entonces, si estos linfocitos son programados por el vaso, por el antígeno presentado, cambian sus moléculas de adherencia y receptores para quimiokines. Así pueden ingresar en tejidos no linfoides y enfrentarse a los antígenos. En ese caso expresan, por ejemplo, moléculas selectina L, CD44, MDA, receptores para CCR5, 3 y 7. Hasta aquí por órganos linfoides, primera parte, órganos linfoides primarios. Nos vemos hasta pronto.